Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá, en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy estoy acompañado no de una persona, sino de dos. Señores, que la primera oportunidad fue maravilloso porque nos habló el apóstol Pedro que, Contreras, que una vidente se adelantó 30 años prácticamente de su vida, profetizándole todo lo que iba a suceder. Es como que le leyó el libro de su vida. Hoy también nos acompaña su amada esposa y yo sé que hoy la vamos a pasar súper bien. Amados, bienvenidos y bendiciones. Muchísimas gracias, varón. Gracias por esta invitación. No, estamos complacidos de que ustedes estén acá. Diga su nombre y de dónde usted viene, porque ya el pastor ya lo conocemos y el pastor es compoblano nuestro, pero usted tiene que decirnos su nombre y de dónde viene. Claro que sí, mi nombre es Nancy Contreras, nací en México y desde los 13 años viviendo en Estados Unidos. Wow. Y pues gozándonos desde entonces, desde que conocimos al Señor, nuestra vida ha cambiado totalmente. Gloria al Señor. Amado pastor, apóstol, bienvenido. Amén, amado, qué gozo y qué bendición poder estar una vez más en tu programa y con la hermosa audiencia que nos sigue, que te sigue a ti en este programa. Gracias. Amén, realmente damos gracias a Dios por este privilegio. Gracias, de verdad que sí. Habíamos hablado en la primera intervención, apóstol, donde usted no había hablado, no habló de cómo conoció a su esposa, a la pastora Nancy. ¿Cómo usted la conoció? ¿Cómo fue que se dio eso? Porque hoy vamos a desentrañar algunas cositas. ¿Con quién empiezo? ¿Con ella? ¿Con las damas primero? ¿Cómo fue eso, pastora? Bueno, varón, a los 13 años mi familia se mudó a Estados Unidos. Okay. Y por un tiempo estuvimos viviendo allá y después hubo una crisis en mi familia en el cual mis padres se divorciaron. Okay. Y ahí fue donde nos establecimos en Seattle, Washington. Con mi madre. Okay. Y ahí es en donde mi madre, cuando empieza a trabajar, yo tomo un tiempo y me voy para México y estoy con mi padre. Pero ella empieza a trabajar en Seattle, Washington, y empieza a trabajar en un lugar donde se encontraba una jovencita, Okay. Una jovencita evangélica. Y mi mamá le llamaba mucho la atención porque ella hablaba cosas muy lindas y Okay. parecía muy joven, pero ella era una mujer casada. Entonces las palabras que salían de su boca eran muy maduras y eso es lo que le llamaba tanto la atención a mamá. Y decía, Uy. bueno, ¿cómo esta jovencita tan corta de edad habla palabras tan elocuentes, tan educadas y era que lo que ella hablaba era cosas del Señor, pero ella no sabía ni cómo describirlo. Wow. Entonces mi mamá duramos por primera vez mucho tiempo sin vernos, unos 6 meses sin vernos a causa de la separación y el divorcio. Y ella me dice, hija, quiero que vengas para acá conmigo, me anima. Yo no quería, porque también había yo recién salido de una depresión muy grande, muy profunda, Okay. a causa del divorcio y muchas cosas que acontecieron y que conlleva un divorcio. Y acababa yo de otra vez regresar a estudiar y a trabajar y estaba apenas levantándome cuando ella me hace esa proposición, hija, vente para acá, para conmigo, con Seattle. Y cuando yo le digo, mira, si me dan permiso yo voy, yo estaba segura que no, porque apenas en una semana conseguí el trabajo y acababa yo de entrar a estudiar. Y bueno, imagínense, Okay. acabo de conseguir trabajo y luego pedir vacaciones, como que no. Yo estaba segura que no me iban a dejar, pero en los 2 lugares me dejaron. A decirle que sé que mis pasos estaban trazados por el Señor, porque al yo entrar a Estados Unidos con ese permiso, ya no regresé más. Ups. Porque ahí fue donde yo conocí al Señor.
cuando yo regresé con mi mamá, yo por primera vez que la veía después de 6 meses, la encontré en una silla de ruedas. Ese mismo día ella había tenido un accidente en el trabajo y que le lastimó su espalda y la dejó en una silla de ruedas. Acelerando un poco más la historia, ella ya empezaba a caminar, pero con un bordón, un bastón, y muy lentamente. Escalones o cualquier desnivel era una batalla increíble por su dolor y lo que ella estaba batallando. Pero se llegó noviembre, fechas donde se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos, y la iglesia donde esta joven señora que trabajaba junto con mi mamá invitó a mi mamá: mira, te invito, hay una actividad en la iglesia. Y mi mamá, pues por experimentar cosas nuevas, dice: vamos, hija. Y dije: bueno, pues vamos, que mi mamá tenga ganas de salir, qué bueno. Salimos, fuimos a la iglesia. Ese día estaba un culto glorioso. Yo ya había 3 veces que me había convertido, pero yo nunca había experimentado que le dieran seguimiento a alguien. Me recuerdo a los 5 años yo me convertí en una iglesia. Pero claro, a los 5 años, si tus padres no te llevan y no te dan seguimiento, y era yo sola la que me convertí. Yo me creo que me pasó como a mi esposo. Yo sentí que alguien me llevó al altar. A los 5, llorando, yo me convertí. Pero eso fue todo. Después, más jovencita, digamos como a los 12 años, me volvió a pasar lo mismo, pero eso fue todo. Ni el pastor nos siguió invitando a la iglesia, ni yo no sabía qué hacer como cristiano. Yo no sabía que había que leer la Biblia ni que orar. Pero esa vez que llegamos a la iglesia junto con mi mamá en un día de Acción de Gracias, la iglesia estaba de celebración. El pastor que estaba predicaba con un fuego y una unción que yo no sabía ni lo que era fuego ni que era unción, pero ahora lo entiendo. Y yo decía: no, que es que esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo quiero. Yo andaba buscando algo, un cambio, algo, y ese era el algo que yo quería. Dios. Los testimonios que él decía, digo, sí, es que si yo no estoy involucrada en algo similar como eso, entonces yo no quiero ni vivir, porque era como que algo que me atraía, como que para eso yo había nacido. Dios. Pero yo esta ocasión no voy al altar, sino que ahí mismo en la banca me arrodillo en el momento de el llamado al altar para aceptar al Señor. Yo me arrodillo ahí mismo y yo le digo: Dios, si lo que ese hombre está diciendo es real, sana a mi madre. Y ella iba avanzando un poquito nada más, pero sana a mi madre. Y con esas lágrimas y ese llanto, con todo mi corazón: si lo que ese hombre ha dicho, Señor, sana a mi madre. Dios. Bueno, yo me levanto, me limpio las lágrimas, y cuando yo volteo a ver a mi lado buscando a mi madre, yo no encuentro a mi madre. Digo: bueno, la iglesia no está así como tan grande como para perderse. No la encuentro. El único lugar que me faltaba buscar era abajo. Tenía sótano, y abajo habían preparado lindo con mesas y comida y todo para celebrar el Día de Acción de Gracias. Cuando yo miro abajo, yo la veo allá abajo, así por las escaleras. Le digo: mamá, ¿pero qué estás haciendo? Que yo te ando buscando. Y no me dice nada, pero le noto los ojos vidriosos. Y digo: algo le pasa a mamá. Y ella sube. Entonces se me queda mirando y no me dice nada. Le digo: mamá, ¿qué te pasa? No me dice nada. Ella vuelve y regresa abajo. Y vuelve y sube. Le digo: mamá, ¿pero qué te pasa? Y me dice: pero Nancy, ¿que no ves que estoy caminando? Me dice ella. Ella me estaba mostrando que Dios la había sanado. Pero yo estaba tan enfocada en mi dilema y en mi problema y en mi tristeza que no podía ver que ella estaba caminando libremente, subiendo y bajando esas escaleras. Después del servicio, después de que todo había acabado, yo levanto mis manos, digo: gracias Dios, abrazo a mi madre. Y ese fue el momento que yo me convertí. Hasta la fecha no he regresado atrás. Y ahora, para decirle, el pastor que estaba predicando es este varón que está aquí. Así le conocí Dios yo. Mío. Oh my God, Dios mío. Nos trajo en una novela, una explicación novelística a este punto. Oh, pero cuénteme eso, pastor, cuénteme de esa experiencia. Que explique cómo entonces se conocieron luego de esa noche, o sea, cómo entablaron conversación, cómo se relacionaron desde esa... La papa caliente se la pasamos a la boca. Dios. A la verdad que
hay cosas que solamente en los designios de Dios. Amén. Amén. Dios tiene señalado para cada persona. En mi caso fue algo muy, muy peculiar. Ok. Recuerda que yo vine muy jovencito a los pies de Cristo, obviamente 21 años, cuando llegué a la iglesia. Pero ya yo vivía en Miami. Ok. Y te recuerda que en la porción pasada estaba testificando de la depresión que había estado viviendo muy fuerte. En esa depresión, que no conocía todavía al Señor para poder llegar al punto de ella, en esa depresión yo estoy desesperado por regresar a Dominicana. Y no hay una vía. Digo, bueno, ya después que hice toda esta porque lo que no me faltó contarte que en la ida en el barco para Miami nos agarró una tormenta en medio en la parte del triángulo de la Bermuda. Y esa tormenta fue tan severa que yo nunca había vivido algo así en mi vida. Ese barco subía y bajaba, pero era que había un momento cuando las olas lo subían el barco y como que las olas se iban y el barco caía en seco. Dios mío. Las olas eran más grandes que el barco. Sí. Era algo impresionante. Era algo impresionante. Bueno, yo le recuerdo a Dios en ese momento, porque tuvieron que amarrarnos el camarote, tuvieron que amarrarnos en el camarote, en la cama. Ellos ya tenían unos cintos, algo ahí, y nos amarraron porque decían que si tratábamos de pararnos o algo, con ese movimiento nos iba a contrayar contra las paredes y hasta podían morir. Obviamente allí todo lo que nunca comía y lo que no tenía, todo saqué para afuera. Lo vomitó. En ese momento, en ese lazo, yo le prometo a lo que yo conocía en ese entonces, a todos los santos, y le digo a Dios personalmente, si me saca de esta de vivo, yo te voy a servir. ¿Cómo? No sé, pero te voy a servir. Dios. Pero yo estaba pensando en lo que único conocía, que lo que conocía era el catolicismo. Y obviamente voy a ir al seminario y todo eso. Wow. Entonces llego a Miami, estoy bajo esa depresión y recuerdo que conozco una señora y ella me dice, yo te puedo ayudar con los papeles. Okay. Y me pareció muy nice, muy hermoso de ella, de ese gesto. Digo, oh, qué bien. Y me dice, pero tendríamos que casarnos para que te salgan los papeles. Okay. Y en esos años, recuerdo yo que en menos de 6 meses te salía la residencia. Wow. Tú te casabas y en menos de 6 meses, si la persona era de allá, de Estados Unidos, obviamente te salían los papeles y muchas personas pagaban incluso hasta $2,000, $3,000 en ese tiempo para eso. Yo le dije, pero yo no tengo el dinero para darle ahorita, le digo yo a la señora, y me dice, no, tú te ves que eres un joven muy educado, me cae en gracia, me dijo. Era una vecina que yo tenía en Miami, y yo le dije, bueno, pero ¿qué necesito hacer? Entonces digo, no, nada, nos vamos y nos casamos y yo te arreglo los papeles. Y en 6 meses te arreglo los papeles. Okay. Todavía yo no conozco a Cristo, estoy bajo esta depresión. Entonces me dice un día ella, me dice, mira, ¿sabe una cosa? Que migración a veces llega como a las 6 de la mañana a visitar y tocan las puertas, los apartamentos. Uy. Para ver si la persona que supuestamente están pidiendo vive ahí, y es cierto. Dice, ¿y qué tengo que hacer? Le digo yo de una manera un poco ingenua, ¿qué tengo que hacer? Y me dice ella, nada, vente a dormir aquí al apartamento una noche. Okay. Digo, bueno, está bien. Entonces cuando llego esa noche, obviamente sin Cristo, sin Dios, pues esa dormida se convirtió en algo que no debería haber pasado nunca. Entonces, ¿qué sucede? Allí entonces comienza mi vida a cambiar totalmente. Ahora, en el transcurso de esta transición, conozco yo al Señor. Perfecto. Y llego a una iglesia ultra conservadora. Rabacucu. Tremendo.
Cuando digo ultraconservadora me refiero no necesariamente bíblica, pero que guardaban más las tradiciones que lo que en sí la palabra de Dios nos manda. Y yo le abro mi corazón a aquel ministro, y lo que me dice esa sentencia de muerte, me dice: si te casaste, no importa cuál sea las razones, así te tiene que quedar, porque si no te va a llevar el diablo. Cuando me dio esa sentencia, yo acabado de convertir, Dios mío, enamorado de Dios, aquello fue un terror inigualable. Dios mío. Hay mucho que le servimos a Dios por terror. Eso es cierto. Y no por amor. Y no por amor. Porque se nos meten con visiones horribles que no son ni bíblicas. Eso es cierto. Entonces aquel ministro comenzó, incluso todas las predicaciones que daba después de eso eran concernientes a hablar del recasamiento en la iglesia. Dios. Pues yo me sentía como que lo único que faltaba era que dijera mi nombre Exacto, y apellido. lo único pero después todo. Entonces esta señora era una bella señora, pero tenía 14 años más avanzado, es decir, era ya una persona adulta. Claro. Entonces obviamente en esa convicción pues me siento ligado, atado, no puedo hacer nada porque todo lo que haga me voy al infierno. Sí, sí. Derecho al infierno. Entonces la segunda proposición es, bueno, y entonces se puede evitar tener hijos. Si lo hace, te va al infierno. Dios mío, ¿qué es esto? Dios. Esa era la otra doctrina. La otra cara. Dios mío. Era una serie de sentencias impresionante. Bueno, hasta el punto que yo creí en todo esto. Creí de tal manera, en su misericordia, Dios entró al ministerio creyendo todo esto. Okay. Y enviando a mucha gente al infierno. Recuerdo que siendo pastor en Honduras, ya pastoreando en Honduras, okay, ya estoy en las misiones, okay, me llega un caso de una señora, obviamente, tenía 7 hijos y su esposo, el antiguo esposo de ella, era una persona borracha que le pegaba, había violencia doméstica muy fuerte. Entonces, con el nuevo esposo que tenía, ya tenía 7 hijos. 7 hijos. 7. Y un compañero pastor que era el que estaba adoctrinándola. Cuando en la doctrina para el bautismo, él descubre que el esposo anterior, que el esposo que tenía no era el que tenía ella, sino que tenía un esposo anterior en el cual no tuvo hijo con ella, okay, y que con el que llegó a Cristo ahora tenía 7 hijos, pues él le dice: no te puedo bautizar si no te separa de este hombre que no es tu esposo, y te va a buscar a tu esposo primero y te reconcilia con él, entonces te puedo bautizar. Padre de gloria. Esa persona, por el amor que tenía a Dios, dejó su esposo y 7 hijos y se fue a buscar a su primer esposo, quien era un borracho y que la golpeaba y vivía en abuso doméstico con ella. Mío. Eso me hizo despertar, amado, y escudriñar las escrituras. ¿Qué estamos haciendo? Dios mío. Wow. Increíble. Recuerdo en el tiempo del SIDA también. Cuando se desata esto del SIDA, en esos años, sí, una hermana también, su esposo salía todas las noches, vivía con diferentes mujeres, fue con un pastor amigo y le dice, este pastor, ¿qué hago? Dejo a mi esposo. Dice, no puede dejarlo, tiene que quedarte con él y que Dios lo va a cambiar. Oh my God. Recuerdo muy bien, esa mujer obedeciendo esas instrucciones, se le pega el SIDA, muere y deja 5 niños. Aquellas experiencias comenzaron a hacerme pensar, ¿qué estamos haciendo?
Muchas veces estamos condenando personas por interpretaciones bíblicas erróneas, que no tienen ningún concepto dentro de la palabra. En ese momento, mi vida comenzó a hacer un sube y baja en todos los términos, porque si en tu vida íntima tú no estás en el orden con Dios, todo lo demás es infructuoso. Eso es cierto. Tú puedes estar bien con una organización al cual tú perteneces y seguir todas las reglas. Pero, ahí está el gran pero. Entonces, cuando llega ese momento, yo recuerdo que Dios me da un sueño. Y en ese sueño, Dios me revela cosas que yo no podía entender. Y duré 7 años y medio con aquel sueño que no lo podía entender. O sea, ¿duró 7 años soñándose lo mismo? 7 años y medio. Dios hablándome. Quería romper y quitar esa estructura que había en mi mente. Wow. Hasta el punto que cuando llega el momento de tomar la decisión en mi vida, Dios tuvo que confrontarme directamente, de tal manera que hacerme entender que era Él y que que lo que Dios quiere hacer con tu vida, a veces es necesario que tú llegues al fondo y toque fondo. Dios. Porque el hecho de que tú estés en el ministerio no quiere decir que todo está bien resuelto. Exacto. Que todo está bien. ¿Y cuántos ministros y mujeres que me ven en este momento están viviendo en abuso? Aún sus esposos estando en un altar y están predicando y en las noches abusan de su esposa. Increíble. Y hay abuso doméstico ministerial. Y yo sé que hemos entrado en un tema muy, muy fuerte. Lo dijo. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres de Dios están sufriendo con abuso ministerial? Es difícil que estando tú en el ministerio, por salvarla al ministerio, por salvar la imagen, las apariencias y las apariencias, tú tengas que permitir sacrificarte y sacrificar aún tu dignidad. Dios lo dijo. Qué duro es que un hombre o una mujer se te pare y te diga: yo hago lo que quiera con mi vida, y como tú estás en el ministerio, tú no puedes hacer nada. Exacto. Pero yo hago lo que quiera. Y tú ir a predicar con esa carga. Exacto. Con ese trauma. Con ese trauma y ese dolor. Esa frustración. Y esa frustración. ¿Cuántos ministros no hay así ahorita? Dios mío. Dios. Qué terrible. Y entonces en la iglesia sonríen y presentan la pareja ideal. Y en las redes. Y en las redes parece la pareja ideal. Pero están viviendo un infierno en la tierra. Lo dijo. No quería entrar ahí, pero ya entramos. Pero yo quiero hablarle a esa mujer y a ese hombre que está sufriendo en este momento. Wow. Y que porque la estructura religiosa en la cual se ha formado lo hace sentir que debe ser un mártir, eso no es lo que Dios quiere para ti. Porque aquí vamos en otro punto ahora. Porque una de las cosas que yo me decía a mí mismo, esta es mi cruz y tengo que seguirla. Sí. Cuando a mí el pastor decía, ese tiene que ser tu cruz y la tiene que llevar, por cuanto tomaste la decisión. Pero si no estaba en Cristo, fue antes de conocer a Cristo. No importa, si lo hiciste, ya lo hiciste. Uy. Qué triste. Wow. Qué triste, amado. Muchos de estas mujeres que me están viendo y esos hombres que me están viendo, que están en el ministerio y están llevando una carga tan terrible, una opresión que nadie lo sabe, pero en las noches está sufriendo, llorando y no sabe cómo despertar de esa pesadilla que está viviendo. Y muchas veces los decimos como con el manto religioso, es que Dios conoce mi carga. Sí. Pero tú necesitas ayuda. Tú necesitas la mano de alguien que diga, yo estoy contigo. Y Dios es el único que puede sacarte en este momento de esa crisis que está viviendo. Amén.
El ministerio no es nada si tu hogar y tu vida no funciona. Ups. Oh my God. ¿Qué ha dicho? De nada sirve un ministerio. No importa el brillo del ministerio, porque ese es el problema que estamos mirando hoy. Grandes hombres de Dios que admiro y respeto, pero de momento viene el fracaso y de momento viene la vergüenza. Sí, claro. La exposición de lo que no se resolvió en secreto. Y tristemente tú que estás ahí y estás viviendo esa experiencia y no sabe qué hacer, pero quiere guardar la apariencia de que todo está bien y ir al altar como el Superman espiritual. La Mujer Maravilla espiritual. O la Mujer Maravilla espiritual. Y presentar un carácter duro cuando por dentro está deshecho, está hecho trizá. El libro que estoy escribiendo, el Señor me dio el título y se llama Tesoro bajo escombro. Wow. Pronto va a salir ya. Oh my God, tesoros bajo escombros. Ups. Esto va a estar tremendo. ¿Cuántas vidas que son un tesoro, pero sin embargo están bajo el escombro? Eso es el escombro de un pasado triste. Cierto. El escombro de una vida que están llevando que no es la que Dios quiere que lleves, pero que tú no sabes cómo lidiar con ella. Wow. Tremendo. En ese momento era tan marcada mi vida en ese aspecto que yo comienzo a orar por ella. Imagínate, una jovencita en la iglesia. Sí. Y Dios comienza a ponerme una inquietud que no podía entender. Que yo mismo me decía, no puede ser. Y comienzo a orar y recuerdo que entré a un ayuno de 7 días. Y le comienzo a preguntar a Dios, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Wow. Porque cuando tú eres marcado, Sí. Lamentablemente el enemigo siempre va a venir a decirte, vas a fracasar nuevamente. Eso es cierto. Eso es verdad. ¿Y cuántas vidas que están ahí que por el temor al fracaso no se atreven a emprender y a realizar su vida ni sus sueños? Y hay personas que se le va el tiempo y su sueño se marchitó porque no tuvieron el poder de poder reiniciar su vida nuevamente. Porque pensaron que, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a señalar? Pero si Dios no te señala, si Dios no te juzga, que te juzgue, lo demás no es nada. Bueno. Oh my God. Entonces usted empezó a orar por ella. ¿Y qué sucedió posterior a eso? Tuve un sueño. ¿El sueño? Vino un sueño donde yo me veía con ella. Íbamos de las manos. Entonces, cuando yo me veía de ella, con ella de la mano, íbamos caminando, subiendo. En la ciudad donde vivíamos hay varios cerros. Ok. E íbamos subiendo algunos cerros y de repente vino un terremoto y todas las casas se cayeron. Wow. Todas las casas se cayeron. Yo decía, y ahora a mi casa le pasó lo mismo. Y iba triste subiendo con ella de la mano a la casa donde teníamos nuestra casa. Sí. Pero cuando llego, mi sorpresa es que el terremoto no le hizo daño a la casa. Ok. Y cuando entramos en la casa, había una chimenea en el centro de la casa. Y cuando entramos, ese calor que emanaba de esa chimenea era un calor como cuando alguien tiene los brazos abiertos. Ok. Y te recibe con un abrazo caluroso. Wow. Cálido. Cálido. El gozo era tan grande que comenzamos a danzar y a decir, mi casa no se cayó porque está sobre la roca. Wow. Cuando despierto de ese sueño, digo, Señor, confírmame esto si es tuyo. Y Dios me lo confirmó. Tremendo. Y llegaron unos profetas que no sabía que eran profetas. En esos años no se conocía de eso de, Sí, sí. de profeta, porque obviamente estábamos en una estructura donde solamente pastor, Sí. evangelista y maestro, y eso Y era ya. todo. Entonces llegan este hombre y mujer de Dios, se sientan con nosotros frente y nos miran.
sin conocer nuestra vida. Y nos dicen, si no hubiese sido de esa manera, ustedes no estuvieran juntos, porque Dios lo empujó a los dos para unirlo, porque tenía propósito con ustedes. Dios mío. Ups. Porque ciertamente fue un empujón. Ciertamente fue un empujón. ¿Por qué fue un empujón, amada? Porque tenía yo apenas 2 años de convertida. Era muy reciente. Era muy reciente. Entonces que una jovencita, entonces una con el pastor, parece, usted sabe, cayó del altar, cayó de la gracia. Uy. Entonces, lo mío fue muy repentino. Yo también empecé a orar, empecé a decirle al Señor. Yo estaba orando por mi esposo. Yo le decía al Señor que me diera mi esposo. Yo no quería escoger. Yo digo, Señor, yo quiero que tú escojas el mío. Porque empezando por mis padres, se habían divorciado y muchas familias dentro de mi sangre habían pasado por divorcio. Entonces yo no quería pasar por eso. Y como yo había conocido ya un Dios que habla, que si creó el oído escucha, que si creó el ojo él ve, entonces dije, este es un Dios mío. Yo no tengo que andar atinándole, a ver si por aquí, a ver si por allá. Yo no tengo que Dios me diga y se acabó. O sea, yo no tengo que andar. Entonces yo quería esa respuesta de parte de Dios. Entonces cuando el Señor me muestra, yo me echo para atrás, yo digo, no, esto no puede ser. No puede ser porque si yo escojo, sé que me voy a echar un problema, pero esto que Dios me está diciendo también es un problema. Se va a levantar un terremoto, sí, tal y como en su sueño. Esto va a ser un terremoto. Los primeros que se van a levantar va a ser la iglesia. Y yo me ponía en el lugar de los zapatos de la iglesia y yo creo que yo misma me hubiese opuesto. Claro que sí. Yo misma hubiese dicho, esto no es de Dios. Y como yo tenía esa infraestructura igual, ultra conservadora, dije, esto no puede ser. Entonces yo empecé a orar y ayunar y le dije yo al Señor, Señor, si esto es tuyo, porque yo sabía que la primera de todos que se iba a oponer es mi madre. Uy. Y yo le dije, Señor, si esto es tuyo, muéstraselo a través de mi madre. Y el Señor así lo hizo. Ella estaba en México y yo estaba en Estados Unidos mientras yo estaba ayunando y orando por esto. Cuando ella regresó, ella me abraza, la abrazo y me dice, hija, yo te siento rara, como que algo tú tienes. Le digo, mamá, sí, algo me pasa, pero yo no te puedo decir nada, deja que Dios te lo diga. Después de ella verme así a los días pasar como oída, pensativa, me dice, mija, pero algo te pasa. Le digo, sí, mamá, y yo insistía. Y a mí de ahí no me sacaban, porque digo, si le digo yo algo, ya voy a poner como mi cuchara en el asunto. Claro. Yo quería que Dios lo hiciera todo, porque yo así había conocido que Dios era real, y Dios había respondido de esa misma forma. Y bueno, ella me dice, ¿sabes qué, hija? Mientras yo estaba en México, yo tuve 3 sueños iguales, uno tras el otro. Yo miraba al pastor y te miraba a ti, los dos me miraban y venía esa nube blanca que los arropaba y ahí desaparecían. Dios. Al día siguiente los volví a ver a los dos, pero esta vez ustedes se miraban uno al otro y esa misma nube vino y desaparecían en esa nube blanca. Y yo despertaba y decía, pero como que yo ya soñé esto y como que ya analizando. A la tercera noche pasó lo mismo. Nos miró a los dos y nos estábamos mirando y en esta ocasión nos dimos un beso y vino esa nube blanca. La misma nube. ¿Cómo ya lo sabía? Y dice, no sé, hija, yo no me acostaba pensando ni en ti ni en el pastor, yo no sé. Ella no entendía nada porque era como que algo ilógico, impensable, nada. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo entendí, porque eso es lo que yo estaba orando, y eso le había pasado en México, cuando yo estaba en ayuno. Entonces, pero ella no entendía, y dice, mija, explícame esto, porque para mí era obvio, para mí era claro, pero ella no lo entendía, porque yo le decía, Señor, confírmame a través de mi madre. Y ciertamente era una confirmación para mí, pero no para ella. Dios. En eso yo le digo, ok, mamá, mira, pídele al Señor la interpretación, porque yo no te lo voy a decir ni loca, se lo decía, imagínese, va a decir, muchacha loca, mira, aprovecha cómo acomoda todas las cosas a tu conveniencia. Decía yo, no, Dios, mamá, sí. Dios te lo va a decir. Y yo me aferré de ahí, ni loca, yo me atreví a decirle nada. Y
hasta que un día ella me cuenta ahora y me dice, mija, yo ya estaba desesperada de verte a ti tan preocupada, como que no eras la misma, pues que con esa carga encima, imagínese, Sí. yo decirle nada. Es que no solamente era mi familia, era toda la iglesia. Sí, claro. Era una carga grandísima. Entonces, dice mi mamá que se arrodilló una noche y se agarró. Señor, y mi hija dice que tú me lo vas a decir y que tú me lo vas a decir. Pues dímelo, Señor. Y empezó ella a llorar, a clamar toda la noche. Se quedó dormida de rodillas. Al día siguiente ella se levanta y yo sé, cuando yo desperté, no quería levantarme porque yo sentía algo diferente esa mañana. Yo sentía que algo sucedió y no sabía qué. Yo no quería confrontar el día, más bien. Ok. Me arropé con la sábana, estaba yo así y ella entraba y salía de mi cuarto acomodando ropa lavada y para doblarla y eso. Y yo me hacía la dormida, pero yo estaba bien despierta bajo esa sábana. Y en una de esas que ella mira que mueve el dedo del pie, yo no sé, un movimiento, ya dice, mija, ya despertaste. Y yo me levanto y me siento así, mamá, ya estoy despierta. Mija, qué bueno, porque mira, yo quiero platicarte el sueño que acabo de tener y yo quiero que tú me digas, ay, con razón, yo no quería levantarme, yo no quería confrontar este día, yo ya sabía. Y me empieza a decir con lujo de detalles, cosas que ni yo sabía que estaban pasando en su casa. Ella estaba en ese sueño como una camarita de esa de vigilancia, Ok. en una esquinita. Así se sentía ella, porque nadie la podía ver, pero ella podía ver todo lo que sucedía en su casa. Dios mío. El caos que había en esa casa. Wow, wow, wow. Y ella, y él nunca me dijo él nada sobre lo que pasaba en su casa. Y me decía, hija, yo quería salir de ahí, me daba vergüenza, dice, pero que yo estoy haciendo en la casa del pastor, yo quiero salir de aquí, que me vean, qué pena. Ella estaba así en el sueño. Y ella me empieza a contar todo eso. Y le digo, mamá, ya no me digas más, ya no me digas más. Y le dice, mija, pero es que quiero que tú, le digo, mamá, eso es de Dios, eso es así, eso es la respuesta que yo quería que Dios te revelara. Y me dice, no, mija, pero déjame terminar. Como 3 veces la interrumpí porque yo no quería escuchar más nada. Eso me estaba taladrando a mí, porque era una verdad que yo no quería seguir escuchando porque ya lo sabía, no con el lujo de detalle que ahora ella lo sabía. Okay. Lo que yo no sabía, ella lo sabía, pero yo no quería saber nada. Dios. Y ella se enoja y me dice, pero déjame terminar de decírtelo, porque tú no sabes lo que yo voy a decir. Y dije, ok, ella tiene que verme a mí, que la escuché hasta el final, y al final de todo, que ella vuelva y me escuche decir, eso es de Dios. Y yo ya sabía. Porque ella pensaba, o más bien ella deseaba, que al final yo le dijera, no, mamá, yo pensé que me ibas a decir otra cosa. No, eso no es así. Pero cuando yo la dejo terminar hasta el final, y que yo una vez más le digo, mamá, te lo dije 3 veces y te lo vuelvo a reiterar, ese sueño es de Dios, eso es lo que yo quería que Dios te dijera. Ella se colapsa en mis muslos, Dios. llore que llore, porque ella no puede discutir conmigo que yo me inventé nada, porque no he abierto mi boca en lo absoluto. Dios. Y mucho menos con Dios. ¿Quién discute con Dios? No, esa es la pelea de la piedra y el huevo. Una pérdida de tiempo. Dios. Lo interesante de todo esto es que en ese dilema tan hermoso, y digo hermoso porque la experiencia de sentir a Dios Sí. guiando tus pasos. No, tremendo. Te estoy hablando de que ya yo tengo en el ministerio, en ese entonces ya yo tenía en el ministerio más de 15 años. Wow. Entonces, Dios. pero que ahora es que comienzo a conocer a Dios. Y eso es lo tremendo. Ahora es que yo comienzo a ver a Dios dirigir mi vida. Porque antes lo que hacía era que yo recibía órdenes. Me decían, te va para allá, y para allá me iba. Plantas aquí y planto aquí. Abre iglesia allá iba a abrir. Pero que ahora es Dios que me está hablando y diciendo, Dios mismo. a esto, Sin intermediarios. sin intermediario. Dios. ¿Y cuántos buenos hombres de Dios hay así? Sí es. Y dan toda su vida por una causa que al final Dios le dijo, yo no fui que te puse ahí. Aleluya, lo dije.
No lo quería decir, pero lo dijo. Ahora, fíjate, tenemos 25 años de casado. Tenemos ya nietos. Dios. No, pero esto es increíble, señor. Dios ha sido tan bueno. Un bisnieto ya. Y un bisnieto. También. Gloria a Dios. Bueno, Dios ha sido bueno. No, Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido maravilloso. Dios mío, no, pero yo estoy encantado. Yo sé que la audiencia también, de escuchar todo esto. No, pero de verdad que parece de novela, parece de película realmente. Pero de verdad que al final era la voluntad de Dios y aquí está la muestra. Y lo que han pasado, lo que han vivido ministerialmente, que ya será en otra ocasión donde nos podamos conectar con esas experiencias en el ministerio a gran escala. Yo les agradezco por venir, ya se nos acabó el tiempo. Les exhorto que estas puertas están abiertas y esta plataforma también, porque yo quiero seguir escuchando más de todo eso que ustedes vivieron. Así que gracias por haber estado acá. Les bendigo a su familia. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclos Divini. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.